Buenas tardes, profesora. Junto a mis compañeros Tomás Aguirre, Eric Bamón, de Cristóbal Becenilla, Matías Quever y Luis Navarro, quien le habla, vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación de cómo se ve reflejado el estudio superior siendo padres. Bueno, ¿cómo influyen los estudiantes siendo padres o madres en su desempeño académico? Nuestro objetivo principal es determinar de qué manera influyen los estudios académicos la cantidad de horas que dedican a una madre o un padre al cuidado de sus hijos y con esto poder determinar los niveles de satisfacción con el fin de velar por la experiencia educativa. Bueno, una pequeña descripción de nuestro trabajo es que en esta investigación nos permite ver estadísticamente cómo las responsabilidades de madres o padres pueden influir o afectar en los tiempos que se debe dedicar a estudios académicos o trabajos solicitados por los mismos docentes y entregar información relevante para diseñar estrategias de apoyo a los estudiantes que enfrenten estas situaciones. Nuestro público objetivo son madres o padres estudiantes de enseñanza superior de INACAP. Bueno, acá tenemos el link de la encuesta que ya fue evaluada por la profesora. Continúa mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tipo de escala de medición para cada variable. En proporción de estudiantes con hijos, la variable ¿tienes hijos? Se mide con una escala nominal y se utiliza para calcular la proporción y construir intervalos de confianza. Para la variable variabilidad en el tiempo dedicado al cuidado de los hijos, la variable cuántos minutos diarios dispones para el cuidado de tus hijos se mide en una escala de razón y se utiliza para construir intervalos de confianza para la varianza y la desviación estándar. Continuando con tiempo dedicado al estudio, la variable cuántos minutos al día dedicas al estudio se mide en una escala de razón y se utiliza para realizar pruebas de hipótesis sobre la media y las diferencias de medias. Por último, dificultades para cumplir con las tareas académicas. Si esta variable se mide en categorías ordinarias, por ejemplo, nunca, a veces, frecuentemente, siempre, se podría utilizar en análisis que comparen grupos basados en su orden. Ahora sí. Buenas tardes, profesora. Eh, para presentar la variable uno, el porcentaje de estudiantes con hijos, construimos un intervalo de confianza para el porcentaje de estudiantes con hijos. En respuesta de esto, con una confianza del 95%, la verdadera proporción de estudiantes que tienen hijos se encuentran entre el 58,9% y el 77,1%. En cuanto a la variabilidad de los minutos diarios disponibles para el cuidado de los hijos, construimos un intervalo de confianza para la varianza o la desviación estándar. En respuesta a esto, con una confianza del 95%, la verdadera desviación estándar de minutos diarios que dispone para el cuidado de los hijos se encuentra entre el 88,26 minutos y 124 minutos, 14. Y para saber cuántos minutos al día le dedican los estudios, en general, una hipótesis, si los minutos al día que le dedica al estudio es mayor a 100 minutos. Como en respuesta de esto, el estadístico prueba que tiene asociado un valor P del 0,05%, va 0,05, región de rechazo. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. O si el estadístico calculado es mayor al valor crítico, z 0,05 es igual a 1,645. En conclusión, como el valor p es 0,05, es menor al nivel de significancia que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existen suficiente evidencia para concluir que los minutos al día que le dedican al estudio es mayor que 100 minutos. La misma conclusión se obtiene en el método de valor crítico, es decir, como el estadístico calculado 2,57 es mayor al valor crítico de 1,645.
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los minutos al día se dedican a estudio es mayor a 100 minutos. Ya, cabros. Buenas tardes, Variable profesora. 2. Buenas tardes, profesora. Espero se encuentre bien. En esta oportunidad les voy a mencionar sobre la variable número 2. Como primera pregunta tenemos ¿cuántos minutos al día dedicas al estudio? Determina si existe alguna medida entre los estudiantes que tienen dificultad y los que no, en el parámetro de que son responsables paternalmente. Como respuesta obtuvimos que el estadístico de prueba tiene asociado un valor P que es igual a 0,2634 en la región de rechazo. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. O si el estadístico de prueba en la región de rechazo es igual o menor que menos 1,9966, se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, para esta respuesta, obtuvimos que como el valor P sería 0,2634, es mayor que el nivel de significancia, que sería 0,025, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para indicar que las medidas difieran. Es decir, el promedio de minutos que indica el estudio es igual entre los estudiantes que tienen dificultad y los que no tienen dificultad. Todo visto en el ámbito de la paternidad. La misma conclusión se obtiene en el método en el valor crítico, es decir, el resultado calculado no cae en la región de rechazo, no se rechaza en este caso la hipótesis nula, se concluye que el promedio de minutos dedicados al estudio es igual entre los estudiantes que tienen dificultad y los que no. En la pregunta número 2, que sería ¿cuántos minutos diarios dispones para el cuidado de tus hijos? Determina si existe variabilidad entre los estudiantes que tienen dificultad y los que no, en el mismo parámetro que el anterior. La respuesta sería que el estadístico de prueba tiene asociado un valor P, que en este caso sería 0,1096 en la región de rechazo. Si el valor es menor que el de significancia, se rechazaría la hipótesis. En conclusión, obtuvimos que el valor, en este caso que nos da, sería 0,1096, es mayor que el nivel de significancia, que en este caso sería el mismo que anteriormente, 0,025. En este caso no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no existe suficiente evidencia para que las medidas difieran. Se dice que la varianza de los minutos diarios que dispones en el cuidado de tus hijos no tendría diferencia entre los que tienen dificultad y los que no. Para el mismo caso que el anterior, la misma conclusión se obtiene en el método del valor crítico, es decir, el estadístico calculado no cae en la región de rechazo, en este caso no se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye que la varianza de minutos diarios que disponen para el cuidado de los hijos, los que tienen dificultad y los que no, sería exactamente la misma. Bueno, siguiendo hablando con la variable 2, tenemos como el tercer punto que los estudiantes sin hijos se hace una razón de que la proporción de personas que tienen hijos versus las personas que no tienen hijos se determina si existe una diferencia significativa. En respuesta a esto, el estadístico de prueba tiene asociado un valor de P igual a 0. Región de rechazo, si el valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, esto es decir, si Z es menor a menos 1,96 o si Z es mayor a 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión tenemos que el valor de P es igual a 0, es menor al nivel de significancia que es 0,025, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para concluir que la proporción de estudiantes con hijos y la proporción de estudiantes sin hijos es distinta. La misma conclusión se obtiene con el método de valor crítico, es decir, como el estadístico calculado no cae en la región de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que la proporción de estudiantes con hijos y la proporción de estudiantes sin hijos es distinta. Bueno, finalizando con la conclusión, en resumen, el análisis muestra que, aunque hay diferencias claras en la proporción de estudiantes con y sin hijos, las responsabilidades parentales no afectan significativamente el tiempo dedicado al estudio ni la variabilidad del tiempo dedicado al cuidado de los hijos entre los estudiantes con dificultades académicas y los que no.
Bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.